Buenas noches, ¿pueden ver? Sí, doctora, se puede. Ya. Hoy vamos a hablar de la atención del paciente pediátrico en emergencias. Es importante tener en cuenta qué es la palabra triaje, qué significado tiene, ¿no? El triaje significa nada más que ordenar o clasificar a los pacientes para que puedan recibir un tratamiento para el correcto funcionamiento de un servicio de urgencias. De esta manera se organiza el flujo de pacientes, asegurando que los demás que no son tan urgentes sean atendidos. Ahora es importante tener en cuenta la diferencia entre emergencia y urgencia. La principal diferencia entre emergencia y urgencia es que en situaciones de emergencia existe una amenaza inmediata para la vida y la salud, mientras que en una urgencia no existe peligro o amenaza inmediata para el paciente. Pero sí, si no se atiende en un periodo de tiempo determinado, puede llegar a un peligro, ¿no? Entonces, urgencia será situación de salud que requiere de atención médica, pero que no pone en riesgo tu vida, ¿no? Y emergencia será una situación de salud que sí pone en riesgo tu vida y que requiere de una atención médica inmediata. Entonces, en la valoración pediátrica, nosotros realizamos una impresión general a través del triángulo de evaluación pediátrica. Eso es lo que vamos a ir viendo desde que ingresa el paciente al servicio de emergencias. Entonces, en esta atención primaria, una evaluación primaria, realizamos en base a los pasos en cumplir A, B, C y D y la toma de constantes vitales. Posteriormente realizamos una evaluación secundaria donde realizaremos una anamnesis, una exploración física detallada y dirigida. Ya en la evaluación terciaria solicitaremos pruebas complementarias de laboratorio y por último la reevaluación. Entonces, el triaje no es nada más que la utilización del triángulo de evaluación pediátrica donde eh, tenemos que ver al paciente cómo lo vemos, ¿no? La apariencia, cómo se ve el paciente, cómo se encuentra el tono, cómo se encuentra la interactividad con los padres, ya sea con el entorno. Si el niño se puede consolar, la consolabilidad, la mirada del niño, el lenguaje y el llanto. El otro lado del triángulo se refiere a la respiración. ¿Cómo está respirando ese niño? ¿Tiene ruidos respiratorios anormales? Un ronco, un estridor, sibilancias o quejido. También puede tener una posición del fateo o posición del trípode. O el niño está rechazando al acostarse. El triaje a menor o a mayor gravedad de utilización de músculos accesorios con aleteo nasal, ¿no? La respiración será evidente y la dificultad respiratoria solamente observando al paciente. Y la circulación, ¿cómo se encontrará ese niño? ¿Estará pálido? ¿Estará cianótico o tendrá una piel motea? Hasta este momento no hemos utilizado un estetoscopio, solamente hemos ejercitado nuestros ojos para ver cómo se encuentra el paciente a simple vista. Entonces, en la apariencia veremos cómo está llegando en este caso. Miren, es un niño letárgico, está inconsciente. ¿Cómo se encuentra su piel? Tiene una cianosis perioral. ¿Eh? ¿Cómo se encuentra este otro? Este se encontrará pálido, tal vez decaído. Cuando tú lo tocas, se encontrará irritable, ¿verdad? La apariencia, ¿no? Entonces vamos a ir valorando si está en relación al tono, ¿será que está hipotónico o no se mueve? ¿Está muy hipoactivo? En relación a la reactividad, ¿será que responde
poco o nada a los estímulos externos, no interacciona, no juega. En relación al consuelo, ¿será que el niño estará irritable o tendrá un llanto inconsolable? En relación a la mirada, ¿tendrá una mirada perdida fija, como en este caso, ¿no? Sí, perdida fija. El lenguaje, ¿cómo será? ¿Tendrá llanto? ¿Será un llanto débil, apagado, incapaz de hablar o de forma adecuada para su edad? Aquí vamos a ver la parte respiratoria, ¿cómo podemos observar al niño? Y vemos un aleteo nasal, ¿verdad? Y tiene un quejido. Y este que tiene un tiraje subcostal donde claramente se observa, ¿no? Tiraje intercostal. Una retracción external, aquí como en este caso. Pueden llegarnos así recién nacidos, como también niños ya, pacientes pediátricos. Entonces, la parte respiratoria, ¿cuáles serán los signos visuales? Indica el uso de musculatura accesoria, como en ese caso, ¿no? Podemos ver el tiraje intercostal, subcostal, subesternal, tiraje a cualquier nivel, o también taquipnia, donde consideramos la frecuencia respiratoria para la edad del paciente. Observamos el aleteo nasal, como en el video, la postura normal del paciente, ya sea en olfateo o en trípode, o es que el niño no quiere echarse, rechaza el decúbito, o el cabeceo, donde aparece más que todo en los lactantes. En la parte circulatoria, tal vez observaremos una palidez importante, bien como en este caso le da sin pálido. O la cianosis, ya sea central o periférica, bien. El niño está totalmente cianótico. O la piel moteada o reticulada, vean. Este es el caso de un niño con sepsis, ¿verdad? Entonces, a simple vista vemos que el niño está grave, ¿no? Entonces, en el diagnóstico fisiopatológico mediante el triángulo de evaluación pediátrica, solamente con esos tres aspectos del triángulo de evaluación podemos considerar, por ejemplo, si el niño tiene un aspecto, está inconsciente, podría ser disfunción del sistema nervioso central. Si tiene una alteración a nivel respiratoria, podría ser una dificultad respiratoria. Si tiene un aspecto decaído totalmente, el niño no responde y además tiene dificultad respiratoria, se podría tratar de una insuficiencia respiratoria. Si el chiquito tiene, por ejemplo, una piel moteada o ya sea cianótica o palidez generalizada, como en ese caso, podría ser un shock. Y así, si tiene los tres, como en este caso, un aspecto decaído totalmente, una dificultad respiratoria, una cianosis, y el niño está tal vez en un fallo cardiorrespiratorio. Entonces nosotros, una vez que hemos evaluado que el niño está grave y necesita una atención de forma inmediata, lo hacemos pasar al servicio de emergencias, valoramos el ABCD. Ya vamos a ver en qué consiste esto. Entonces, ¿qué se realizan? Las medidas prioritarias importantes. Llega un paciente en ese estado, tenemos que colocar oxigenoterapia a alta concentración. El niño está inconsciente, cianótico, pálido, una cianosis y palidez a la vez. Entonces, ¿qué es lo que indicamos al personal de enfermería? Que coloquen oxigenoterapia a alta concentración, es decir, oxígeno por máscara facial. Lo ideal sería que tenga reservorio a una cantidad de 5 u 8 litros por minuto. También se tiene que colocar una vía venosa periférica
y la monitorización de los signos vitales, ¿no? La frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno. En este momento nosotros ya tenemos que informar, ¿no? El padre y la madre tienen que estar muy cerca del niño que ha llegado en ese estado, porque algunas veces, ¿qué pasa, no? El personal de salud es agredido por los familiares, porque piensan que no estamos haciendo nada y se ha muerto y porque no hemos hecho nada. Entonces, tienes que, desde que llega el paciente, tienes que informar que el niño está grave y estamos colocando oxígeno, estamos colocando una vía periférica, lo estamos monitorizando. Está muy grave su hijo, para que los familiares tengan el conocimiento previo de cómo está llegando el servicio de emergencias. Entonces, vayámonos a los pasos A, B, C, D, ¿no? El primer paso será la vía aérea. A. El niño está inconsciente, entonces hacemos la colocación de la maniobra apertura frente-mentón. Entonces agarramos la frente y el mentón y reposicionamos la vía aérea, como en este caso está jalando una tracción mandibular. ¿Para qué? Para que el niño pueda respirar mejor. Si existe secreciones o presencia de cuerpo extraño y puede que sea visible, entonces hay que extraer inmediatamente. Valorar el manejo instrumental de la vía aérea, colocación de alguien cervical si es un traumatismo. Entonces, si el niño está inconsciente en este caso y antecedente de que se ha caído unos 5 metros de altura, ¿no? Eso es lo clásico de nuestro medio, entonces colocaremos el collar cervical. B. Siguiente paso es la ventilación, donde vamos a aportar oxigenoterapia a alta concentración. Ya les dije, oxigenoterapia por máscara facial. Lo ideal sería que tenga un reservorio de oxígeno, ¿no? Vamos a valorar la ventilación asistida con bolsa y mascarilla, ¿ya? O ventilación asistida con bolsa, mascarilla o intubación o mascarilla laringe. En este caso ya consideraremos ya empezar, ¿no? a utilizar los equipos para reanimación básica y avanzada. También instauraremos una sonda nasogástrica, función torácica si es necesario. Está en relación a antecedentes más que todo de traumas torácicos. Aquí es importante que recordemos la frecuencia respiratoria normal, de acuerdo a la edad del paciente. Esta tablita ustedes yo sé que ya la conocen. Si es un menor de 2 meses, la frecuencia respiratoria es normal hasta 60, pero si el niño llega a más de 60 respiraciones, decimos que tiene taquicardia, ¿no? Si un niño tiene 2 meses a 1 año, y lo normal es hasta 50 respiraciones, pero si pasa de esto, ya el niño igual tiene taquicardia. Si tiene entre una edad de 1 a 4 años, lo normal es hasta 40, pero si pasa de eso, tiene una taquicardia. Si tiene una edad de entre 4 y 8 años, lo normal será hasta 30. ¿Vale? Aquí una tabla más resumida, donde es recién nacido, lo normal 30, 60 y así, ¿no? Entonces, valoramos que el niño por ahí está cianótico, pálido e inconsciente, entonces colocamos oxígeno suplementario, como en este caso. Estamos utilizando la técnica frente-mentón y estamos aportando oxígeno por bolsa autoinfable. Entonces, estamos ya aportando el oxígeno en el paciente para considerar la ventilación. Podría en este caso tratar de solicitarse una gasometría. Eso dependerá también de cómo el personal de urgencias o emergencias esté preparado. También si se dispone del equipo de del gasómetro en el servicio donde estemos trabajando. Ahora vamos a la siguiente, que es la circulación. La circulación vamos a valorarlo en relación a la palpación de los pulsos periféricos y los pulsos centrales, ¿no? Los pulsos periféricos serán el radial, cubital, pedio. Los centrales, el carotidio, tal vez el femoral. Ya dependerá dónde vamos a ir palpando.
Y también podemos ir valorando el relleno capilar, que tendría que estar mm, no menos de 3, ¿no? No menos de 3, o sea, obviamente, si el niño está más de 3 segundos, significa que hay mala perfusión, una mala circulación a nivel periférico. Y aquí también controlamos la frecuencia cardíaca. Entonces, la frecuencia cardíaca también en pacientes pediátricos varía, ¿no? Si es un recién nacido, lo normal será entre 100 a 160, de 3 meses a 2 años en 90 a 150, preescolar de 80 a 140, escolar de 70 a 120, adolescente de entre 60 a 100. La circulación, el control de la frecuencia cardíaca, si el niño se torna irritable, obviamente va a alterarse, pero no va a salir de estos rangos que están viendo aquí. También es importante controlar la presión arterial y la posibilidad de los accesos vasculares. Entonces, si ustedes se han dado cuenta cuando trabajamos con el servicio de enfermería, cuando llega un paciente así delicado como tal, ya está valorando en qué lugar va a canalizar la vía periférica, ¿ya? Entonces, nosotros en el servicio de emergencias controlamos la presión arterial de acuerdo a la edad del paciente, ¿no? Utilizamos manguitos adecuados que tengan que cubrir los 2/3 de la parte media del antebrazo. Esa es la parte más utilizada, como están viendo en la imagen, ¿no? Entonces, lo normal en recién nacidos, la presión arterial sistólica tiene que ser más de 60. Y así va a ¿Se ha ir dormido? más de ¿Se ha dormido? 10 puntos. Si tiene una ¿Qué edad nota? de 3 meses a 2 años, puede estar mayor a 70, preescolar mayor a 75, escolar mayor a 80, adolescente más de 90. Ahora, ¿cómo también se puede calcular la tensión arterial sistólica? Donde esta fórmula, ¿no? 70 más 2 por edad de niños. El pulso. El pulso es importante palparlo. La ausencia de pulsos a nivel central nos va a indicar que se tiene que realizar maniobras de RCP. Se pueden palpar los pulsos periféricos cuando la tensión arterial sistólica está más de 90. Se palpan pulsos centrales cuando la tensión arterial sistólica está más de 50 y la ausencia de pulsos cuando la tensión arterial sistólica está menos de 50. Entonces, ojo con el pulso, es importante. Ya hablábamos del relleno capilar, tiene que estar menor de 2 a 3 segundos, pero si está mayor a esto, significa que hay una mala perfusión a nivel distal. Entonces, tendríamos que considerar tal vez algunos otros signos de shock, tal vez, o valorar este mismo relleno capilar en otros lugares, ¿no? En la rótula de las manos, en los pies, en el antebrazo. La presión arterial, ya les había dicho que es importante utilizar un manguito adecuado de acuerdo a la edad del paciente y utilizar la técnica adecuada. El paciente tiene que estar en decúbito, se puede controlar la medición en relación a los parámetros que habíamos mencionado. Y los accesos vasculares. Todo paciente con sospecha de shock ya tendríamos que considerar incluso la canalización de vías periféricas para la administración de fármacos y líquidos. En relación a los líquidos, tienen que estar listos, no puede faltar la solución fisiológica, el ringerlactato, ¿verdad? Se tiene que administrar a una cantidad de bolos, ¿no? Que será de 20 ml por kilogramo peso. Si tiene antecedente de cardiopatía, reducimos a 10 ml por kilo. Puede ser en un máximo de 20 minutos y vamos a ir valorando cómo el niño se está hidratando. También es importante considerar la utilización de drogas vasoactivas, como en este caso la adrenalina. Ver cómo tenemos que prepararlo, lo ideal y lo que más comúnmente sabemos cómo se prepara, que es una ampolla de adrenalina diluido en 9 ml de solución fisiológica, lo que me va a dar una presentación de adrenalina en desmia. Ya, ahora consideramos la parte neurológica, ¿ya? La parte en la evaluación ABCD
La parte neurológica es la de disability, neurológico, ¿no? Entre la primera y segunda disfunción respiratoria o circulatoria, ¿no? Entonces vamos a ir valorando la apariencia a nivel de conciencia, valoramos la escala de Glasgow y es importante considerar la respuesta pupilar. ¿Cómo se encuentra el niño? ¿Tiene una actividad motora simétrica o hay convulsiones? ¿Será una porodecorticación, descerebración? ¿Será que estaba flácido? También podemos valorar en esta parte la escala del dolor. Consideramos la reacción pupilar, ¿no? Tratamiento de las convulsiones, intoxicación. Para un repasito, este videito, para que no se aburra. La de coma de Glasgow es una herramienta utilizada para evaluar y calcular el nivel de conciencia de un paciente, además de apoyarnos a clasificar los traumatismos craneoencefálicos. Nosotros lo dividiremos en tres categorías a las que les daremos una respectiva puntuación, cuya suma nos dará una puntuación máxima de 15 o una mínima posible de 3. Una manera fácil de recordar las categorías es escribiendo O, V, M, que hacen referencia a ocular, verbal y motor. En ese mismo orden las enumeraremos. Ocular 4, verbal 5, motor 6. Como ya dijimos, el total en ocular es de 4 y se evaluará de la siguiente manera. En el momento en el que veamos al paciente, debemos preguntarnos si éste mueve los ojos de una manera normal o espontánea. Si es así, tendrá una calificación de 4. Si el paciente no presenta estos movimientos espontáneos, pero responde al pedírselo, tendrá 3. Si no responde al estímulo auditivo, pero hace un estímulo doloroso, tendrá una puntuación de 2. Y si no responde por nada, su puntuación será de 1. Para la siguiente categoría, evaluaremos el componente verbal. Debemos preguntarnos si el paciente está contestando de una manera normal. Esto se logra con 3 preguntas con las que evaluaremos persona, tiempo y lugar. Como por ejemplo, ¿cuál es tu nombre? ¿Dónde te encuentras? ¿Qué día es? Si contesta correcto a las 3 preguntas, le daremos una puntuación de 5, por lo que diremos que se encuentra orientado. Pero si no responde a alguna de las 3 preguntas de una manera adecuada, le pondremos una calificación de 4 y daremos por hecho que se encuentra desorientado. En el caso de responder de manera inapropiada a las preguntas, como por ejemplo, ¿dónde estás? Y él responde, Pepino, nosotros le calificaremos con 3. Si por otro lado responde con sonidos que no podemos comprender, tendrá una calificación de 2. Y si no responde a nada, le pondremos 1. Por último, evaluaremos el componente motor, en el cual si el paciente puede seguir órdenes como elevar las manos, pondremos una puntuación de 6. En caso de no poder seguir órdenes, tendremos que aplicar un estímulo doloroso y si éste es capaz de localizarlo, le pondremos 5 puntos. Si retira el dolor, la puntuación será de 4. Por otro lado, si presenta una flexión anormal o posición de decorticación, la puntuación será de 3. Si el paciente presenta una extensión anormal o postura de descerebración, serán 2 puntos. Y si el paciente no responde, la puntuación será de 1. ¿Ya? Los cuidados generales. En los cuidados generales se realizarán ya los tratamientos específicos, anticonvulsivantes, en caso de convulsión, suero hipertónico, en sospecha de hipertensión intracraneal, antibióticos, tratamiento de la infección y analgesia para tratar el dolor. En relación a la exposición, por último, ¿no? Del ABCDE, como último punto se debe descubrir completamente al niño para valorar la piel. Valoramos también el abdomen, las extremidades o cualquier anomalía anatómica que podamos encontrar. Una vez que hayamos desvestido al niño, lo hayamos explorado, obviamente tenemos que taparlo, que no se enfríe. Ya. Ahora, en relación a la intubación endotraqueal, ¿cuándo se indica esto? Cuando el niño está en fallo respiratorio grave, cuando existe un shock refractario a líquidos, cuando el niño está en estado de coma, es decir, un Glasgow
8 o menor a este. Cuando existe un fallo en la ventilación u oxigenación a pesar de la ventilación bolsa mascarilla. Una necesidad de control prolongado de la vía aérea, cuando el niño, por ejemplo, puede estar en un sangrado continuo de la vía aérea o si el niño está inestable. Para calcular el diámetro del tubo, podemos utilizar la fórmula de 4 más edad en años dividido entre 4, o para tubos con balón de 3,5 más edad en años dividido entre 4, siendo recomendable tener preparados un tubo de mayor y otro menor tamaño, y además el calculado para decidir la profundidad a la que vamos a introducir el tubo desde la comisura bucal. Multiplicaremos en calibre, en calibre calculado. Por ejemplo, aquí tenemos una tablita donde normalmente utilizamos para los prematuros el tubo 2.5, en los recién nacidos número 3, entre 6 a 1 año, 3.5, 4, entre 1 a 2 años, 4 o 5, ya mayores de 2 años, ya. Aquí ya hacemos estas formulitas, se dan en año más 16 dividido entre 4. La evaluación secundaria. En la evaluación secundaria hacemos ya una anamnesis, una exploración física detallada para obtener una historia clínica del episodio actual, donde vamos a hacer también una exploración física dirigida y un enfoque diagnóstico inicial. En esta etapa también es importante determinar el peso aproximado del niño. Si el niño está inconsciente, podemos hacer utilizando esta fórmula. Cualquier cosita. Edad, peso igual 2 por edad más 4, ¿ya? Después hacemos una anamnesis utilizando el memotécnico sample, ¿ya? En el memotécnico sample, ¿qué es? Sample S viene de signos y síntomas, donde vamos a preguntar a los familiares descripción de las características de cada uno de ellos. ¿No? Le preguntamos, ¿no? ¿Desde cuándo ha tenido, digamos, vómitos? ¿Qué características eran los vómitos? Y eso. Alergias. El A son alergias. ¿Será que el niño tiene algún tipo de alergias u otro tipo de medicamentos? Medicaciones. ¿Qué tratamientos previos estaba recibiendo antes de que el niño esté enfermo de esta manera? ¿Qué fármacos ha recibido? ¿Qué estaba tomando? ¿O tiene algún tratamiento médico de base? ¿Qué patologías, ¿no? En la P, qué patologías previas cursaba el niño? Podría ser, tal vez estaba cursando ya con un resfrío, ya tenía una diarrea ya hace más de 2 semanas. Preguntamos. Última ingesta. Las horas, de ahí viene la L. Hora aproximada de la última ingesta, ya sea sólida, líquida, más que todo en niños que estamos sospechando, digamos, una broncoaspiración, o qué es lo que ha consumido el niño, qué estaba en su boca, ¿no? ¿Qué estaba? Eventos, y la última parte, eventos que hayan podido conducir a su estado actual. Tal vez nos puede decir, sí, se ha caído de unos 3 metros de altura, o simplemente estaba sentado y empezó a convulsionar, esas cosas. Entonces, en la valoración inicial y estabilización, consideramos primero la apariencia, el trabajo respiratorio y la circulación. Esto es el triángulo de la evaluación pediátrica, ¿verdad? Cuando viene al servicio de urgencias de un paciente pediátrico, sí o sí siempre tenemos que hacer el triaje para que de esta manera podamos considerar cómo está llegando el niño, ¿no? Si está estable, entonces podemos decir que este niño sí puede esperar. Nos tranquilizamos y podemos hacer el ABC de forma más tranquila. Hacemos la anamnesis con el sample y luego podríamos hacer las pruebas complementarias, definimos su diagnóstico y le enviamos con el tratamiento adecuado. Pero si el niño, después de valorar
con el triaje notamos que está inestable, ya inmediatamente tiene que ingresar al servicio de emergencias donde vamos a administrar oxígeno, vamos a monitorizar al paciente, vamos a ya canalizar una vía periférica y posteriormente hacemos el A, B, C, D y todo lo que se tiene que hacer. Una vez estabilizando el paciente que nos llega así, ya pasaremos estos pasos, que es el SANTE, evaluación y todo eso. Y ya. Hasta aquí el triaje. ¿Alguien tiene dudas, preguntas? Ya voy a finalizar el video, la clase, y esto se va a ir guardando. Va a tardar 10 minutos. Por favor, van a tener paciencia hasta que se guarde, se grabe. Y luego de 10 minutos nos vemos para la siguiente sesión.